Qué gusto saludar a la amable audiencia en esta hora que estamos aquí compartiendo este programa llamado El Estudio de la Lección de la Escuela Sabática. A donde quiera que usted esté, les saludamos de parte de todos los hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, y aquí por estos medios de comunicación como son Radio Advenimiento y Advenimiento TV, nosotros tenemos este privilegio de servir al Señor y a ustedes. Nuevamente el pastor Rubén Maravilla está conmigo para ayudarme al desarrollo de la lección. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, gracias. Qué alegría, estamos nuevamente acá con ustedes, nuestros hermanos. Ya los extrañábamos, pero qué alegría poder compartir acá con el pastor lo que es la lección de escuela sabática, donde todos vamos a ser muy bien bendecidos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios, pastor. ¿Quieres orar? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos. Maravilloso Jesús, te damos las gracias por permitirnos nuevamente estar acá, nuevamente en este programa donde podemos compartir con todos nuestros hermanos, con todos nuestros radioescuchas y televidentes, lo que es el repaso de la lección para este día. Gracias, mi Señor, te pido que nos bendiga grandemente en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. 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 Esta semana el título de la lección es Justificación por la fe por medio de la gracia. Y está basado este título en el versículo de memoria que se encuentra en Romanos 3:24. ¿Qué te parece, pastor, si lo lees? Amén. Vamos a leer lo que es el versículo principal de la lección que vamos a iniciar en esta semana, Romanos 3:24, y dice de la siguiente forma: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el texto en el cual vamos a fundar lo que es la lección en toda esta semana, y vamos a estar hablando un poco sobre lo que es en sí la justificación por la fe por medio de la gracia, un tema muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Hemos dicho en algunas ocasiones que si tan solo nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, entendiéramos totalmente lo que significa eso de la justificación por la fe, nuestras vidas fueran totalmente distintas y bendecidas, ya que ese tema nos ayuda mucho a poder entender el plan de Dios de salvación para con cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser justificados por la fe, por medio de la gracia? Por lo tanto, le invitamos que no se vaya a perder ninguno de estos días en los cuales vamos a estar compartiendo con usted este interesante tema. Y vamos a iniciar con la primera pregunta, que dice, donde vamos a ver lo que es la desesperada condición del hombre en el pecado. Vamos a describir eso. En Romanos 5:12 al 19, el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Ahora, ¿qué cosa es común a todos los hombres a través de nuestro padre Adán? O sea, ¿qué cosa es común a todos los hombres a través de nuestro padre Adán? En otras palabras, ¿qué fue lo que heredamos nosotros como resultado de la situación de nuestros primeros padres, de acuerdo a cómo lo describe el apóstol en Romanos capítulo número 5 y el versículo número 12? Vamos a leerlo por acá. Y dice de la siguiente manera, muy conocido por cada uno de nosotros: por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y eso fue prácticamente la triste realidad, ¿va, pastor? Lo que sucedió allá en el huerto del Edén, o sea, lo que sucedió como resultado de la situación de nuestros primeros padres, y cuál fue la triste condición del ser humano, estar sujetos lo que es a este tremendo mal, lo que es la muerte. La muerte fue pasando a toda la humanidad
como consecuencia de lo que es el pecado. Qué tremendo eso, hermano, y esa es la desesperada condición del hombre que nosotros no podemos evitar, o sea, no podemos cambiar, pero le damos gracias al Señor porque Dios ya tenía un plan perfecto de rescate, para poder rescatar al ser humano de esa tan deprimente condición en la cual habíamos caído. ¿Qué dice, pastor? Sabes, pastor, que retomando la idea que dejaste un poquito atrás, donde hacías énfasis de lo importante que es conocer la doctrina de la justificación por la fe, mientras tú hablabas, yo pensé en el año de 1888, cuando los adventistas del séptimo día prácticamente fueron inspirados por el Señor para que pusieran más atención a esta doctrina. Antes de esto, si tú te acuerdas, pues éramos conocidos como legalistas, los adventistas, porque sí, la verdad ha llegado al pueblo adventista en una forma progresiva, si tú te has fijado. Pero para el año 1888 allí estaban dos hombres, ¿verdad?, que Dios había preparado, A.T. Jones y Waggoner, esos pastores, que vinieron a ser prácticamente los heraldos de lo que era la justificación por la fe, y cómo el adventismo allí prácticamente experimenta un reavivamiento y comienza a enfatizar también de que el hombre, es cierto, requiere el Señor que obedezca, pero para salvarse solamente puede alcanzar esa salvación a través de la gracia en Cristo, justificados por esa gracia por medio de la fe. Entonces me pongo a pensar cómo nosotros ahora, tú y yo, pues venimos y estamos completos, porque ahora presentamos primeramente a Cristo como la solución del problema humano, y después venimos y presentamos el asunto de la ley como una consecuencia de haber sido salvados por Cristo. Y entonces estaba yo pensando eso y quería pues presentarlo ahorita, porque hermanos, miren ustedes, el texto de memoria, antes de pasar al otro que le dio el pastor, el texto de memoria, si ustedes notan, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, pastor. A ti no te cuesta nada, pero al Señor ¿cuánto le costó? Así es. O sea, es gratuita para nosotros, pero para Él, qué pago, qué tremendo sacrificio. A él sí le costó muchísimo salvarnos. Entonces nosotros, dice, es gratis, por medio de la gracia, mediante la redención que es en Cristo. Pero cuando dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, pues nosotros vemos que sin Jesús el ser humano no tiene cómo, pues, presentarse justo delante de Dios. El ser humano prácticamente está destituido de la gloria de Dios sin Cristo. Ahora, ¿por qué es que el ser humano sin Cristo está destituido de la gloria de Dios? Porque por haber pecado lo que merece es la muerte, la paga del pecado es muerte. Y entonces el ser humano ha heredado, digamos, de nuestros primeros padres, esa tendencia a la muerte, tanto espiritual, tanto física, como eterna. Y digamos lo que de la física, pues, no nos salvamos, ¿verdad? De esa, pues muchos ya murieron, seres queridos nuestros han fallecido y sabemos que nosotros vamos a morir. Pero de la eterna, de la muerte eterna, si nosotros tenemos a Cristo, somos salvos de esa muerte eterna. Y del espiritual también somos salvos en la medida en que le permitimos a Cristo entrar en nosotros. Por eso es que esa cosa común que a través de nuestros padres heredamos, como es la tendencia al pecado y por ende la muerte como consecuencia, nosotros vemos que solamente Jesús la ha podido solucionar. Y amén, qué interesante, porque vuelvo a leer el texto, imagínate lo que dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte,
Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecaron, así es. Qué tremendo, pastor. O sea que tú y yo, sin Cristo, estamos perdidos, hermano. Eso es sin duda, mis hermanos. Como dice ese famoso dicho, sin Jesús, pues somos absolutamente nada, ¿verdad? Exactamente. Solamente Dios es el único que cambió totalmente la historia de nuestra vida cuando se hizo lo que es el plan de salvación, el plan de rescate. Y gracias a Él, pues, podemos estar cantando ahora victoria, ¿verdad? De que gracias a Él, pues, podemos tener esa oportunidad, una nueva oportunidad, que Dios, solamente Jesús pudo haber hecho posible, y de esa manera poder encontrar gracia y misericordia ante la presencia del Señor. ¿Por qué no te lees el otro texto, pastor, el 19? Porque son dos textos el allí los que 19, cita. ok. Vamos a leer el versículo número también 19 del capítulo 5 y el versículo número 19. Dice, porque como por la descendencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos totalmente justos. Ahí está la solución. Ahí está la justificación. Solamente por medio de la gracia. Es verdad que por haber pecado el hombre heredó transgresiones, pero en Cristo hereda obediencia, porque el Señor pues le transmite ese poder para obedecer. Es una grande bendición la que los pecadores hemos alcanzado en Cristo. Por eso es que, ¿qué te parece si lees la cita del Espíritu de Profecía que refuerza Amén. Aquí este punto? Claro que sí. Aunque vale la pena poder recalcar, mis amigos televidentes y hermanos, es de que este tema, por ejemplo, este versículo donde dice de que por la desobediencia de un hombre, dice, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Esta última parte de este texto también ha dado mucha libertad, ¿verdad? En otros grupos, a donde dicen de que solo por el hecho de que Jesús obedeció y Él fue obediente, ya nosotros somos totalmente justos y que ya nos requiere ya más compromiso, ¿verdad? Él obedeció por nosotros. Él obedeció por nosotros y que ahora ya no nos tiene que interesar eso de andar obedeciendo leyes, la ley de Dios, y que ya prácticamente pues ya somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Bien interesante eso, hermanos. Quiero leerles esta porción de Hechos de los Apóstoles, página 300, dice así: con gran claridad y poder el apóstol presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. A través de todos los siglos, la gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida. Pues esta luz, la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar del pecado. Interesante cita, ¿verdad, pastor? Sí, está en Hechos de los Apóstoles, Hechos página de los 300. Apóstoles. Me gusta el hecho que dice que a través de los siglos, esta verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida. Me pongo a pensar cuando yo tenía 17 años y entonces este faro, este poderoso faro, pues vino para alumbrarme y traerme prácticamente de las tinieblas en las cuales yo andaba a la luz. Me trajo el Señor al camino de la vida a través de este faro llamado justificación por la fe, porque a esa edad yo vine a entender que no era salvado por las misas, por los rezos que le hacía a los santos, por todas aquellas obras que me enseñaron en el catolicismo, sino que vine a ver de que era salvado solamente por la gracia del Señor. Y cómo este faro que me trajo a mí de las tinieblas a la luz admirable ha traído a millones de cristianos. Te ha traído a ti, amable televidente, amable radioyente, que ya tienes a Cristo en tu vida.
cómo la justificación por la fe ha venido a ser ese faro para ti que te ha traído arrepentido al camino de la vida. Interesante que dice que esto mismo fue lo que también sucedió con Lutero, ¿no es cierto? Así es. Dice que lo trajo, dice, y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Así que, mis hermanos, esta bendición de la justificación por la fe a través de la gracia, hay que nosotros disfrutarla, hay que nosotros, hermanos, gozarnos en ella y aprovechar que todavía hay gracia. Y, hermanos, buscar a Jesús para que nos imparta su justicia y nos la impute en el caso de que pues no hayamos venido todavía para pedir su perdón. Él nos da esa justificación. Bueno, hay una preguntita que trae la lección aquí y es que necesitamos esta gracia por lo siguiente: ¿cuán completamente el pecado hace al hombre impotente para llevar a cabo buenas intenciones, pastor? Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo número 7. Vamos a ir un poquito más adelantito. Capítulo número 7, y vamos a ir al versículo 19 y 20. Muy interesante la pregunta. ¿Cuán completamente el pecado hace al hombre impotente para llevar a cabo buenas intenciones? Y dice el versículo número 19 y el versículo número 20. Dice el apóstol San Pablo, dice así, el 19 y el 20, dice: y si hago lo que no quiero, sino el mal que no quiero, hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Qué tremenda condición lo que el apóstol Pablo, cómo revela esta condición, esta batalla interna que muchos de nosotros tenemos como por tendencia, lo que es al pecado. Repito otra vez el texto bíblico: porque no hago el bien que quiero, dice el apóstol. O sea, lo que yo quiero, el bien que yo quiero, no lo puedo hacer, sino lo que no quiero, dice él. Eso es lo que hago. Esa es la condición que le pasa a mucha gente, ¿verdad, pastor? Sí, dice, yo no sé por qué, yo no quiero hacer esto, dicen, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Dice, ¿por qué? Pues, hermano, la sencilla razón es que tenemos esa naturaleza, esa es nuestra tendencia. Por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso. Ahora yo entiendo por qué el apóstol, a Martín Lutero, fue una tremenda bendición esto de la justificación por la fe. Ahora comprendo esta parte. Porque para Lutero, los que conocen un poco lo que es la historia, él pensaba de que haciendo sacrificios, subiendo las escaleras del templo así de rodillas, haciendo penitencia, él pensaba que a través de eso, él apaciguaba la ira de ese Dios, ¿verdad? Que él tenía un concepto referente a Dios, y él pensaba que con eso que él hacía, él recibía lo que era el perdón. Pero eso no lo llenaba, él se sentía vacío, se sentía solo. Pero cuando él ve y lee a la luz de la Biblia de que el justo vivirá por la fe y que justificación es perdón absoluto, él se dio cuenta de que Dios lo perdonaba tal por lo que él era, que no necesitaba hacer esto y lo otro, hacer dichos sacrificios, no, simplemente bastaba con reconocer que somos pecadores, pedir perdón al Señor y Dios obra. Y por eso que Martín Lutero, cuando entendió esto, hermanos, fue una tremenda intención, porque eso es lo que le pasa a nosotros, lo que nos pasa a nosotros. Esa tendencia que tenemos al mal, la tendencia que tenemos lo que es al pecado. Por eso Pablo decía, lo que no quiero, pues eso hago, pero el mal que no quiero, pues eso es lo que tengo que hacer. En otras palabras, mis hermanos, cuán impotente somos nosotros en cuanto a nuestra debilidad. Pero allí donde aparece el Señor, bástanos, dijo él más adelante, el apóstol Pablo dice, bástanos tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Qué interesante, ¿va, pastor? Claro, cuando veo a Pablo hablar aquí, diciendo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mi carne no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estoy leyendo 17 y 18. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo veo a Pablo aquí, pues digo, qué poder tan malo el que tiene el pecado, al punto de que nos vuelve impotentes para hacer lo bueno. Por eso es que nosotros necesitamos la justificación. Por eso es que nosotros necesitamos desesperadamente ser justificados por la gracia. Porque si no somos justificados por la gracia, es decir, si no recibimos su justicia, su perdón, mis hermanos, nosotros somos impotentes para hacer lo bueno. Necesitamos a Cristo Amén. para que nos dé el poder para poder hacer lo bueno. Pablo está mirando esta lucha que tiene consigo mismo y encuentra que el pecado mora en él y cuánto él por lo tanto necesita ser liberado de ese pecado. Y es en ese contexto que viene la lección a decirnos, pues lo puedes lograr a través de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Así Patriarcas es. y Profetas, página 376? Dice, el pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Mis hermanos, qué triste en verdad la situación del hombre, cuán impotentes somos nosotros sin Dios, ¿verdad? Sin la presencia de Dios, sin esa mano, sin la ayuda, sin la intervención divina. Hermanos, es por eso que muchos de nosotros no tenemos ni siquiera una idea de lo grave que es nuestra condición, incluso hasta lo grave que son a veces esas acciones equivocadas que nosotros tomamos. Solamente el Espíritu de Dios, hermanos, es capaz de poder revelarnos cuán complicado es la vida, cuán terrible es la mancha, lo que es del pecado. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, a Dios, a poder buscar esa solución para el problema. Sin eso, hermanos queridos, me gusta esta parte donde dice, sin el poder convincente del Espíritu Santo, por eso dice la palabra del Señor, de que la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo. Por eso que yo siempre hago una comparación, le digo a las personas, mire, si usted entra, se va la luz en su casa y de pronto usted se resbala y cae allí al suelo, allí al piso, usted dice, wow, o sea, me ensucié, pero no sabe qué tanto usted se ensució. Tiene que ir a la luz, encender la luz o buscar la luz, y viene la luz y le revela abiertamente a dónde usted se ensució, lo que era allí su ropa, y luego con mayor objetividad usted ya viene, agarra algo, un pañito, qué sé yo, y empieza ya a limpiar exactamente el lugar donde usted se ensució. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso me gusta esta partecita. Nosotros sin Dios somos impotentes porque no somos capaces de poder ver lo tremendo que es nuestro mal, lo tremendo que es nuestro pecado. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, toca nuestro corazón con su poder, hermanos, Él nos revela de que necesitamos de Dios. Y eso es lo que nos lleva a poder buscar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque solamente Jesús es la solución para el problema del pecado. Y solamente Jesús es el único, hermano, que nos puede ayudar a poder solventar esta tremenda situación. Por eso dice San Juan, de que el que cree en el Hijo tiene vida. Mas el que no tiene en el Hijo, dice, pues no, el que no tiene al Hijo, pues no tiene vida. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es la solución para este problema. Por eso que Patriarcas y Profetas acá en esta nota bien interesante, dice, lo vuelvo a leer, dice, el pecado adormece la percepción moral. La gente se acostumbra, llega un momento que convive tanto con el pecado, ¿verdad? Que ya no siente, o sea, llegan a ser uno con él, adormece la conciencia, las percepciones morales, y no nos damos cuenta, hermano, lo que estamos haciendo. Dice, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión. Y por eso, sin el poder convincente del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego, dice, en lo referente al pecado. Porque solamente el Espíritu de Dios puede causar esa obra en nuestra vida. Amén. Y bueno, vamos a la última preguntita de la lección de este día, y es con respecto a la manera de cómo Dios
hace que el pecado en la vida del hombre sea evidente. ¿Cómo lo dice Romanos 5:20? Muy bien. Dice, ¿de qué manera Dios hace que el pecado en la vida sea evidente? Dice, para el hombre, Romanos 5:20. Dice así, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Repito el texto, dice, la ley entró para que el pecado abundase, dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué te parece aquí el hecho de que la ley haya sido introducida? Y dice que para que el pecado abunde. ¿En qué aspecto entonces la ley pues viene a convertirse en una prueba de que el pecado es evidente en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando transgredimos la ley de Dios? ¿Qué cometemos? Así es, pecado, la transgresión de la ley. Por eso dice aquí la pregunta, ¿de qué manera Dios hace que el pecado en la vida sea evidente para el hombre? Pues Dios creó la ley y el objetivo de la ley, eso es lo que no hace la diferencia a la gente, a las personas, ¿verdad, pastor? O sea, el objetivo de la ley no es prácticamente salvarme, o sea, el obedecer la ley no tiene nada que ver con eso. La función de la ley, según lo que el apóstol Pablo dice en ese contexto, es de que gracias a la ley, puedo ver lo que es mi pecado. O sea, la ley me dice realmente lo que es pecado en todos sus aspectos. Por eso que la ley está hecha de tal manera que me dice lo que yo no debo de hacer, lo que nosotros no debemos de hacer. Por eso que más adelante el apóstol Juan, más que todo, dice que la transgresión de la ley es el pecado. Por eso que el texto dice, y la ley dice, entró, dice, para que el pecado abundase. O sea, en el sentido de poder ver nuestro pecado en todas sus dimensiones, ¿verdad? Me señala, Él no me miente. Él me dice directamente, la ley es como un espejo donde me revela abiertamente cuál es mi condición. Mira, eres pecador porque quebrantaste eso. Por eso dice que no mates, no adulteres, no cometas fornicación. Entonces la ley solamente me señala abiertamente lo que es pecado. No tengas otros dioses delante de mí, mira, no seas idólatra, dice el Señor. O sea, la idolatría es pecado, hermanos. Por eso, mire, hay mucha gente que no logra comprender, o sea, no logramos comprender a totalidad de esa situación. Hemos dicho en muchas ocasiones de que todo aquello, hermano, en nuestra vida, o sea, para ser un idólatra no es necesario tener una imagen, una estatua, no. Basta de que en tu vida hayan situaciones que sean más importantes que Dios. Que Dios ocupe un segundo plano en tu vida. Que tu casa sea más importante, que tu trabajo sea más importante, que tu familia sea más importante. Entonces, por eso la Biblia dice, la ley dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, te está diciendo el Señor de que la idolatría, hermano querido, es pecado. Y esa es la función de la ley. Por eso que Satanás ataca la ley de Dios. Nos dice que no hay que obedecerla, de que eso es para el Antiguo Testamento. No, hermano, la ley de Dios fue creada, fue dada con el propósito de revelar cuál es mi condición, a fin de que a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, pastor, ¿verdad? Yo sienta la necesidad de buscar un Salvador, ¿verdad? Ir a buscar, o sea, la ley me señala el pecado y luego el Espíritu Santo me lleva a Jesús, porque solamente Jesús puede perdonar nuestro pecado. Así es, y tengo aquí una cita de Obreros Evangélicos, página 165, que dice que cuando es presentada de la debida manera, la ley revela el amor de Dios. Amén. Porque no es pero no es extraño que los corazones no se enternezcan por la verdad cuando ella es presentada de una manera fría y sin vida. No es extraño que la fe vacile ante las promesas de Dios cuando los predicadores y los obreros dejan de presentar a Jesús en su relación con la ley. Así que nosotros vemos que la ley de Dios pues pone en evidencia el pecado del hombre, pero al mismo tiempo esa ley revela el amor de Dios. Así porque es. las diferentes prescripciones que da cada una de las reglas de los 10 mandamientos, pues nosotros vemos que Dios lo hace con un propósito, y es el de darnos protección, el de que seamos felices. Por eso dice que la ley revela el amor de Dios, y así debemos de presentarla, como algo que es para nuestro bien, como algo que es la más grande bendición que podamos tener. Y así, pues dice que es la forma como debemos
cuando hablamos de la ley, de presentarla, ¿verdad? Porque si no, pues cuando se presenta, dice, de una manera fría y sin vida, pues la gente la rechaza, ¿verdad? Así que nosotros debemos de dejar bien claro cuando compartimos el mensaje de que la ley juega su papel en señalarnos el pecado, pero que el que da la justicia y el perdón de esos pecados no es otro que Cristo mismo. Bueno, entonces, Amén. no sé, pastor, para cerrar, si quieras agregar algo sobre esta notita. Solamente, hermanos, el hecho de que de veras es cierto, o sea, la Biblia dice de que la ley de Dios revela lo que es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es la expresión del carácter de Dios. Por eso que es santa, por eso que nos revela lo que está malo, ¿verdad? Con el propósito de que con la ayuda del Espíritu Santo, mis amigos, nosotros podamos buscar perdón, podamos buscar redención, y esa redención solamente Jesús nos las puede dar. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a darle gracias al Señor este día Amén. por esta lección que una vez más manifiesta la esperanza y la solución del Señor al problema del pecado. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, te damos porque ante el gran problema en el cual la raza humana pues quedó después del pecado de Adán, no has dejado abandonado a la raza humana, sino que has provisto de un plan de rescate, de justificación, como lo es el que has hecho por medio de la gracia. Señor, te rogamos que nosotros podamos apreciar siempre esta grande manifestación de amor tuyo y que, Señor, también pongamos de nuestra parte para amarte, respetarte, guardar tus mandamientos y sobre todo, Padre, que esa justicia que es en Cristo nos sea otorgada, imputada, acreditada y también, Señor, impartida cada día. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a apreciar el don de la gracia. Ayúdanos a apreciar el regalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.